Nuestro proyecto de investigación va enfocado en la evaluación de la eficiencia que poseen las gramíneas Fetusca arundinacea srep, Brachiaria brisanta y Panicum maximum, y leguminosas Phaseolus cocineus y Leucaena leucepala, en el proceso de fitorremediación referente a suelos contaminados con petróleo. Los integrantes son Juanita María Ordaneta Linares, Johan Felipe Mejía Huérfano, del programa Ingeniería Agroecológica, y Mariana Fernanda Casas y Daniel Felipe Narváez, del programa Ingeniería Sistema. A nivel mundial, los problemas de contaminación en suelos son causados principalmente por acciones antropogénicas en las que se puede destacar la extracción de petróleo, lo cual tiene consecuencias ambientales como la eliminación de vegetación, perturbación de los suelos, fragmentación de los hábitats, entre otros. Según un informe publicado por Ecociencia en el 2021 y el ANLA, 2.460 animales han muerto en este lapso de tiempo por culpa de la emanación de crudo y logrando contaminar flora y suelos de manera irremediable. Debido a esto, ha nacido la necesidad de buscar diferentes métodos de remediar suelos para poder crear nuevas biomasas. Algunos de los métodos que han resaltado en la actualidad es la capacidad de las plantas para absorber, metabolizar, acumular contaminantes orgánicos o inorgánicos, siendo estas seres capaces de lograr resultados óptimos en la recuperación de suelos afectados por diversos factores. Este proceso es conocido como fitorremediación, el cual varía su efectividad dependiendo la especie de planta que sea utilizada en dicho proceso. Lo anterior nos ha llevado a cuestionarnos cuál es la eficacia que poseen las gramíneas Festucarendicea screp, Brachiara brisanta y Panicum maximum, y las leguminosas Phaseolus coccineus y Leucena leucephala en el proceso de fitorremediación referente a suelos que han sido contaminados con petróleo. Esta investigación pretende evaluar la eficacia que poseen las gramíneas y leguminosas anteriormente mencionadas en la fitorremediación de suelos contaminados con petróleo mediante anteriores estudios que muestran la adaptación y resistencia a las diferentes plantas. Además, también permite apreciar la capacidad que tienen tanto las gramíneas como leguminosas que anteriormente se mencionaron, con el fin de poder observar cuál de estas especies es mejor para una remediación más eficiente, teniendo en cuenta que la fitorremediación logra descontaminar los suelos en un promedio de 93.7% dependiendo del nivel de contaminación de los suelos y el contaminante al que fueron expuestos. Objetivos. Objetivo general. Evaluar la efectividad de las gramíneas Festuca arundinacea screp, Brachiaria brisanta y Panicum maximum, y las leguminosas Phaseolus coccineus y Leucena leucophala, como herramienta de fitorremediación en suelos contaminados con petróleo. Objetivos específicos. Establecer las propiedades morfológicas que poseen las plantas fitorremediadoras con las que se van a tratar en los suelos contaminados. Comparar los resultados que presentan las plantas fitorremediadoras a la hora de extraer los contaminantes del petróleo de los suelos en un lapso de tiempo específico. Entre los antecedentes más relevantes que el grupo encontró son 5, el primero por Zabaleta en 2013. Según su artículo, Fetusca arundinacea srep y Leucaena leucocephala son una de las mejores opciones para fitorremediar el suelo por procesos de fitoextracción y fitoestabilización como una alternativa viable económica apta para usar en la inhibición de hidrocarburos, es decir, en suelos contaminados por estos mismos. Pacheco lleva a cabo una observación de campo a la vegetación natural que crece en suelos contaminados por petróleo y no contaminados, en donde se muestra que las Poaceae y Fabaceae, las cuales son tipos de gramíneas y leguminosas, son resistentes a los hidrocarburos de petróleo y que facilitaron el saneamiento natural del suelo. El tercero por Cruz, López y Delgadillo en 2006. Según su artículo, mencionan a través de los resultados de su estudio de campo que Phaseolus coccineus fue la única leguminosa capaz de crecer en suelos contaminados por petróleo que de otras dos especies las cuales investigaron. La cuarta por Hernández y Mager en 2003.
En su artículo muestran la sobrevivencia de las plántulas de Panicum máximo fue significativamente menor en los suelos contaminados al 64% respecto al control del 93%, mientras que para Richaira brisanta no se obtuvieron diferencias. La última por Telles, Gómez y Oliveros en 2008. Según su artículo, mostró que las raíces de las tres plantas diferentes tenían densidades asociadas con bacterias totales, hongos y microorganismos que degradan el aceite. Se evidenció que no todos los hidrocarburos se degradan con la misma facilidad porque la tasa de degradación disminuye con el aumento del peso molecular y la complejidad de los hidrocarburos. Marco conceptual. En el marco conceptual hablaremos primero que todo de las gramíneas, que es parte fundamental de nuestra pregunta problema. Bueno, la familia de las gramíneas es una especie que genera gran interés en el ser humano, pues ya que la mayoría de las personas dependen de ella. Su dieta está basada en ella, así como lo es el arroz, el trigo, el maíz, entre muchas otras. Bueno, pues los miembros de esta familia es dominante, ya que cubre el 20% de la superficie terrestre. Y según estudios pues han demostrado que ciertas plantas de las gramíneas tienen gran facilidad para absorber metales pesados en suelos contaminados con hidrocarburos. Las leguminosas. Bueno, en cuanto a las leguminosas, estas prometen muy buenos resultados en la fitorremediación. Bueno, en muchos casos se han utilizado para absorber metales pesados y modificar la química rizósfera. Se han utilizado leguminosas como lo son la Galea orientalis y la Altramus. Por ello mismo, esta planta se ve en muchos de los terrenos contaminados con hidrocarburos, ya que tiene uno de los mejores resultados. Ahora hablaremos un poco de las ventajas que esto trae. Bueno, la fitorremediación presenta pues ciertas ventajas como lo son que es una tecnología sustentable, eficaz y eficiente a la hora de tratar con diversos tipos de contaminantes. También tiene pues un bajo costo. Por otro lado, no requiere personal especializado que esté manteniendo encima de él. No es perjudicial para el medio ambiente y pues en estaciones de lluvia y todo eso, pues ellas son capaces de crecer ya que son perennes y son capaces de liberar suelos contaminados y dejarlos en un óptimo uso para la agricultura. Ahora hablaremos de los factores causantes de hidrocarburos en el suelo. Bueno, pues la contaminación por petróleo se produce por liberación accidental o intencionada en el ambiente. Esto provoca pues efectos adversos y hace que la rizósfera y la capa vegetal se afecte de gran manera, contaminando el suelo y haciendo que éste sea infértil en muchas ocasiones. Bueno, pues este efecto hace que el suelo quede infértil y no posea la capacidad de regenerarse por sí solo. Por eso pues el uso de plantas perennes como lo son las leguminosas y las gramíneas son elementales en ello. En cuanto al marco teórico, con todo lo dicho anteriormente, sabe que la fitorremediación se basa en la utilización de plantas u otros medios con el fin de degradar la contaminación del suelo y restaurar el mismo. En nuestro caso, pues utilizaremos lo que son plantas, gramíneas y leguminosas. Gramíneas como la Festuca auricida, la Brichanthus azaria y el Panicum maximus. Y leguminosas como la Parseolus cocineus, la Leucaena y la Leucópteda. Bueno, pues para conocer sus medios en el suelo, su manera de fitorremediar, se sabe que las gramíneas y leguminosas realizan un proceso de biodegradación que se refiere al proceso natural por el cual las bacterias u otros organismos vivos alteran y convierten moléculas orgánicas en sustancias menos tóxicas que las plantas que no son capaces de resistir hidrocarburos sean capaces de asimilar. Metodología. Este trabajo consta de dos tipos de investigación, de tipo experimental y tipo empírico. De tipo experimental debido a que busca probar la capacidad de remediar los suelos a partir de plantas de familias leguminosas y gramíneas y mejorar las condiciones de este en sí. Y de tipo empírico a partir de trabajos de campo realizados por otros autores que probaron la eficiencia de las gramíneas y leguminosas a la hora de extraer el petróleo del suelo y la variación de esta eficiencia, dependiendo del tipo de gramínea y leguminosa que posean. La fase 1 consiste en estudiar los requerimientos nutricionales y de drenaje para garantizar un buen desarrollo vegetativo de la planta, para después desarrollar los semilleros de germinación de 10 plantas por especie que serán trasladadas equitativamente a suelos contaminados y suelos limpios.
En la fase 2 se observan las propiedades morfológicas que poseen las plantas del suelo contaminado, donde se analiza el potencial hídrico, la capacidad de cambio catiónico, entre otras cosas, mediante un laboratorio. En la fase 3 se comparan los resultados de la fitorremediación que presentan las plantas en un lapso de tiempo específico, evaluando la variación de la efectividad de la misma en las diversas especies a través del porcentaje de biomasa terrestre, la rizósfera, la masa microbiana, entre otras cosas. En la fase 4 se observa el desarrollo de la planta a través de cada semana, teniendo presente la comparación de las plantas expuestas al suelo contaminado y las plantas sembradas en un suelo limpio. Estos dos tipos de plantas se sembran bajo las mismas condiciones, en donde se tiene presente los requerimientos de cada especie. En esta fase se busca evidenciar los cambios en relación a su follaje y crecimiento. En la fase 5, que es la última fase, se evalúa la efectividad de cada una de las plantas expuestas al petróleo y se comparan las afecciones que generan en cada especie. Cronograma. En la primera fase se realizan los semilleros y esta dura aproximadamente 3 semanas, en donde se busca que las plantas crezcan entre 10 a 15 centímetros, bajo un buen sistema de riego y fertilización óptima. En la fase 2, 3 y 4 dura 11 semanas, donde se busca una modificación de la textura, el incremento de la capacidad de cambio catiónico y el potencial hídrico. Por otro lado, la densidad real y la porosidad disminuyen. También se pretende como resultado que la masa microbiana aumente en la rizósfera para así tener un suelo más útil. Y la última fase es el desarrollo del proyecto de investigación, que dura una semana. En los presupuestos decidimos plasmar los conceptos más importantes en dos fuentes diferentes. Como podemos observar, a esto también se le anexó la cantidad que íbamos a utilizar en cada concepto. A su vez, también observamos que en lo que más se va es el personal y el equipo que se va a utilizar.